Nuevamente les damos la bienvenida a este nuevo diálogo abierto, cómo publicar en revistas indexadas de humanidades sin morir en el intento. Estamos, como les adelantaba, en esta ocasión con la profesora Sandra Pinasco y la profesora Catherine Mancilla. Como reza el título de este evento, Diálogo Abierto, lo que quiere ser no es una conferencia, sino un diálogo que se va abriendo progresivamente a partir del intercambio que van a tener nuestras dos invitadas en un primer momento. Todas ustedes podrán registrar sus preguntas a través de este chat de Zoom. Luego de este primer momento, tomaremos sus preguntas para continuar el diálogo, ¿no? Entonces, ese será nuestro modo de proceder. Y comienzo entonces recordando quiénes son nuestras invitadas. Catherine Mancilla, la profesora Catherine Mancilla, es doctora en filosofía por la Pontificia Universidad Católica del Perú, es magíster en ciencias políticas por la Universidad Católica de Lovaina, en Bélgica, es magíster en filosofía por la PUC, licenciada en filosofía por la misma universidad y egresada de la Escuela Superior de Pedagogía, Filosofía y Letras Antonio Ruiz de Montoya, el comienzo de nuestra clase de estudios. Es actualmente coordinadora de la especialidad de Humanidades en la Facultad de Letras y Ciencias Humanas de la PUC. Se ha desempeñado también como jefa de la Secretaría Técnica de la Red Peruana de Universidades y actualmente es también profesora de nuestra maestría en filosofía. La profesora Mancilla tiene numerosas publicaciones, participa del Círculo Peruano de Fenomenología y Hermenéutica, y también de su instancia latinoamericana, y tiene una amplia experiencia en la investigación y en la gestión de la investigación. La profesora Sandra Espinosa es directora del Departamento Académico de Humanidades de la UARM, es jefa de la Oficina de Difusión y Promoción de la Investigación de nuestra universidad, es magíster en estudios teóricos en psicoanálisis y licenciada en educación con mención en educación para el desarrollo de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es especialista en estudios autobiográficos, especialmente memorias escritas por autores literarios del siglo XX, tanto latinoamericanos como de otras procedencias. Entonces, y además también Sandra tiene una amplia experiencia y un trabajo febril en nuestra universidad en la promoción de la investigación. Y entonces, conociendo ya a nuestras invitadas, quisiera proponerles comenzar este diálogo abierto conversando sobre nuestras experiencias y las enseñanzas que podemos sacar de ellas a propósito del intento, del esfuerzo de publicar en revistas indexadas, ¿no? Comentábamos al preparar este diálogo abierto que nosotros tres, cuando hemos estudiado nuestros estudios de pregrado y quizás parte del posgrado, estábamos en otro escenario sobre lo que eran las publicaciones y la necesidad de publicar siendo estudiantes y luego docentes o investigadores. Entonces quería comenzarles preguntando, ¿cuáles son los principales cambios que ustedes han podido ver en este proceso de estudiantes a investigadoras, ¿no? ¿Qué es lo que ustedes sienten que han tenido que aprender, lo que les ha servido de su formación y lo que han tenido luego que aprender para poder desarrollarse como investigadoras? ¿Qué nos podrías decir, Katy? Hola Víctor, primero agradecer por la invitación a ti, a la Ruiz de Montoya, gracias Sandra también por compartir este espacio. A ver, yo con la pregunta que has hecho me orientaría al año 2010, que es más o menos donde yo empiezo a trabajar en la PUC, en el área que también era nueva, porque los vicerrectorados de investigación no existían en las universidades, de hecho que con la ley se han hecho a posteriori. En lo que sí había adelantado un poco la PUC, ¿no? Que era un vicerrectorado de investigación y teníamos que armar todo desde cero, porque en realidad no había áreas específicas, se promovía investigación, se daba financiamiento y los profesores publicaban. Pero hay que insertar este proceso también en un movimiento mundial que es lo que hace los avances cada vez más rápidos de la bibliometría. Y la fuerza que tiene, el impacto que tiene esto en las formas como las revistas
trabajan y también los libros indexados, ¿no? Que esto ha venido después. Y es un modelo que sobre todo ha adoptado la ciencia, las ciencias naturales, la física, la medicina, ¿no? Para analizar los modelos de citación. En realidad viene muy tarde al Perú, no estamos hablando de hace más de 15 años, ¿no? Pero en realidad en Europa y en Estados Unidos era un modelo que ya tenía más de 25 años. Lo que pasa es que nosotros hemos entrado un poco tarde a los rankings, ¿no? Entonces, investigación era un componente importante dentro de los rankings que se empieza a validar cada vez más fuerte y donde las humanidades, porque he venido a hablar un poco de las humanidades están como en la cola, ¿no? Porque definitivamente no es un modelo que nazca de las humanidades. Como tú has dicho, cuando nosotros éramos estudiantes, publicábamos en revistas de estudiantes, la idea era llegar a prensa, publicar un paper o un artículo en el comercio, más en modo de reflexión, o asistir a un evento, ser invitado a dar una ponencia, pero no se trata, o escribir un libro con un grupo de personas, o actas, ¿no? Pero no tenías todos estos indicadores de indexación y de citación que hay ahora, ¿no? Entonces, ha sido un proceso revolucionario. Después voy a hablar, diré de qué cosas me parecen buenas y malas de eso, que nos ha puesto a todos en un nivel de globalización, ¿no? Que fruto del proceso de globalización, y que más o menos las humanidades nos hemos demorado en reaccionar si es que queremos participar de ese proceso y no, o sea, hemos sido jalados así del cinturón por toda esta fuerza de la publicación, pero sin pensar más o menos el rol que implicaría desde las humanidades estar metidos en un sistema de evaluación que no necesariamente corresponde, no necesariamente, hay cosas que sí corresponden con nuestro modo de reflexionar y trabajar el tema, ¿no? Pero hay que ubicarlo, creo, primero en un nivel más de lo que ha sucedido en las universidades a nivel mundial, esta competencia global, ¿no? De estar dentro de las jerarquías de rankings, de ser la más mencionada en investigación, en internacionalización, en movimiento de estudiantes, ¿no? En innovación, sobre todo de productos, las patentes que tienen, etcétera, etcétera, ¿no? Posteriormente ha venido el modelo de Concitec y Renacic, donde igual sigue siendo que ha sido, digamos, perfeccionado desde el 2013, 2014, sobre todo empezó con redes, ya después han venido los puntajes, y que además en términos de universidades nacionales tenemos muchísima diferenciación, ¿no? Que también habría que evaluar eso, ¿no? Pero esa fue mi entrada, es como descubrir un mundo desde que inicialmente no me hacía mucho eco para las formas como las humanidades querían trabajar, y sin embargo estábamos obligados, condicionados a entrar, ¿no? Lo que hablábamos, ¿no? Una especie de morir, de publicar o morir, ¿no? Más o menos esta sensación que la capacidad crítica de las humanidades eh, no terminaba teniendo mucho eco dentro de un modelo en la que se sentía uno condicionado, ¿no? Eso fue mi entrada, un poco problemática, diría yo. No sé si ayuda. Sin duda que sí, creo que sí, y este diálogo abierto, de hecho, es una continuación de varios diálogos que tenemos investigadoras e investigadores en diferentes universidades, y comentábamos con algunos estudiantes que algunos hemos entrado así, un poco sobre la marcha y con algunos tropiezos en el camino, ¿no? Sandra, cuál ha sido tu experiencia, ¿no? De introducirte a estas nuevas reglas de juego de la investigación? Bueno, ahí puedo comentar que me pasó más o menos parecido que a Katy, ¿no? Que recién cuando entré en contacto con los congresos académicos en el extranjero, es que me di cuenta que esa era la medida de todas las cosas, más o menos. Que si no tenías tus publicaciones en un determinado ranking o no sacabas por lo menos un libro al año, no eran nadie, ¿no? Entonces, el nivel de competencia que había entre los investigadores, sobre todo norteamericanos, en estos congresos lo comentaban, era muy fuerte.
Y había una obligatoriedad en esa producción, porque si no, sencillamente no avanzabas en tu carrera como docente ordinario en la universidad y no lograbas tener pues la plaza ya asegurada, ¿no? Era parte de lo que se utilizaba para medirte, para evaluarte. Entonces, yo me encontré de repente, viniendo pues de igual como Katy, de esta práctica en la que publicabas donde te invitaban, ¿no? Y publicabas como favor a tu amigo, a tu amiga que ha sacado su revista nueva, oye, juégate un artículo, pues para ayudar, ¿no? Era una cuestión así de apoyos mutuos, que en realidad también me parecía que era muy libre, por un lado, y muy de colectividad, de armar un colectivo de personas que se apoyaban mutuamente y que generaban conocimiento juntas, lo cual un poco que se ha perdido ahora en esta suerte de competencia desalmada de cuáles son los números que logras tú o el otro, ¿no? Este, entonces, claro, de ese mundo pasar a enfrentarme a ver estas personas que estaban acostumbradas hacer medidas con estos requerimientos bibliométricos, sí fue un cambio fuerte, de hecho. Además, en esa época, acá todavía ni siquiera se mencionaba Scopus, yo no tenía ni idea de que existía, ¿no? Entonces, claro, salí de la carrera sin ninguna preparación en relación con dónde publicar, cómo publicar, por qué publicar, en lo más mínimo. Y luego he tenido que ir aprendiendo, como muchos, en la práctica, ¿no? Poco a poco, un poco por ensayo y error. ¿Y cuál dirían ustedes que es en ese proceso de aprendizaje lo central, ¿no? Quisiera poner la metáfora del viaje a través del tiempo, porque quienes no pueden viajar a través del tiempo, pero están en ese momento, son nuestras y nuestros estudiantes, ¿no? ¿Qué es lo que hubiera sido lo más provechoso en su formación de pregrado o posgrado para poder enfrentar con un poco menos de tambalearse esta incorporación a la investigación? Lo que pasa es que antes en la formación profesional, en la mayoría de carreras, que son carreras profesionalizantes a nivel nacional, no hay un interés en investigación. Eso también o sea, la pregunta que hay detrás, que tiene una buena intención, creo yo, después se han manipulado, es, ¿por qué crees que tu revista es buena? ¿No? ¿O por qué crees que tu paper es bueno? Y entonces te obligaba a ti a hacer una autoevaluación, ¿no? Porque claro, si publicabas con los amigos, como dice Sandra, o publicabas con la gente con la que participó en el congreso y terminaste muy bien, reflexionando súper paja y te sentiste muy bien, pero no sabías exactamente si el mundo está pensando de esa manera o intercambiar conocimientos mucho más profundos sobre el tema, la pregunta era interesante. O sea, ¿es verdad? ¿Crees que estás haciendo un buen trabajo? Entonces, en ese sentido, la evaluación, generar, por ejemplo, algo que a mí me parecía sumamente importante en las revistas, ¿no? Evaluadores pares en la revista, que sea doble ciego, tenía una buena posibilidad de decir, ok, puedo ser mucho más exigente y autoexigente conmigo mismo y pensar desde ahí. Y entonces la pregunta giró también, oye, no estamos formando a nuestros alumnos en investigación, están saliendo de ingenieros, están saliendo de abogados para trabajar en distintas áreas, pero ¿cómo se llevan las ganas de tener actitudes de investigación, tener habilidades de investigación? Entonces, eso lo haces poniendo desde el inicio de la carrera este tipo de cursos, ¿no? Que no se daban, o sea, yo no los tuve, ¿no? O sea, yo tuve los seminarios de tesis, pero no había un hilo conductor que me vaya llevando a la investigación desde el inicio de la carrera, y eso siendo de filosofía, ¿no? Entonces yo creo que detrás de esto sí había preguntas interesantes que resolver a nivel mundial y a nivel nacional, ¿no? El tema es a qué han derivado, ¿no? Cómo esto se mezcla con un sistema económico, con un avance de revistas, de librerías, ¿no? Por recursos que puede haber llevado a otro tipo de degeneración, ¿no? Pero intencionalmente la cosa creo que avanzaba en un camino de incorporar el componente de investigación en las aulas desde los profesores, que también a tu profesor que era un profesional, ¿no? Que trabajaba en prensa, que trabajaba en un colegio, ¿no? Lo obligabas también a incorporar en su práctica diaria el componente de investigación. Eso, creo.
Ujú. Gracias, sí. Sí, yo ahí agregaría, creo que justo este elemento de cómo funciona el sistema. Probablemente eso sería lo principal, lo primero que enseñaría, ¿no? Sería cuál es la base, cuál es la razón de ser, más allá de cualquier crítica que se le pueda hacer a este sistema de publicación y de medición bibliométrica. Está, por un lado, el punto de, como ha señalado Katy, si es que lo que estás haciendo es válido o no, en tanto ya no eres tú y tu pequeño mundo de compañeros, compañeras de tu universidad o las universidades más cercanas, ¿no? O afines a tu carrera, sino que de repente tu publicación, tu investigación, tiene que competir en el mundo. Entonces, se trata de ampliar la mirada, de salir de una mirada de país o de región y pasar a una mirada mundial, que tiene que ver, por supuesto, con los procesos de globalización, evidentemente. Entonces, uno ya no produce investigación solo para la pequeña comunidad en la que de la que uno formaba parte. Tú te tienes que preparar y ser capaz de enfrentar la evaluación de alguien que vive en otra realidad totalmente, que quizás tiene más facilidades que tú para investigar, también hay que reconocer eso, y tienes que ser capaz de enfrentar esa evaluación y de salir airoso, ¿no? Entonces, claro, la idea es, si a mí me explican desde el saque, mira, la intención es que tu investigación sea reconocida no solo por tus pares cercanos, sino por tus pares a nivel mundial, yo pienso, caramba, de repente lo que yo estoy haciendo va a tener una llegada increíble, que no tendría si es que la publico en la revista de mi mejor amigo. Evidentemente ahí el alcance va a seguir siendo solamente mi pequeño grupo, una suerte de endogamia en la que nos retroalimentamos entre todos. Pero si tengo la posibilidad, si alguien me hubiese explicado, yo hubiera valorado mucho que alguien me hubiera explicado, mira, este tipo de publicaciones lo que te permiten es una visibilidad a tu trabajo. Tu trabajo va a ser visible en el mundo entero. Ahora, el punto es, ¿qué tienes que hacer para lograr que tu trabajo efectivamente sea visible? Es decir, que sea aceptado y que llegue a la mayor cantidad de lectores posibles, ¿no? Y el otro punto importante que me hubiera gustado que me enseñen es cómo encontrar fuentes más allá de la biblioteca. Porque claro, nosotros venimos todavía pues de la generación del fichero físico y con las justas pasamos el fichero electrónico y fue wow, la modernidad, ¿no? Evidentemente el ingreso a las bases de datos es también otra puerta de entrada importantísima a cómo funciona este sistema de investigación, porque ahí te das cuenta, ok, mi investigación, si pasa por toda esta serie de checks que tiene que pasar para ser aprobada, va a entrar en esas bases de datos. ¿Eso qué quiere decir? Nuevamente, la posibilidad de que mi investigación esté en manos de todos y la posibilidad de que yo sepa cómo enriquecerme con las investigaciones de todo el mundo, que ya han pasado por ese proceso, con lo cual yo sé que son investigaciones que tienen por lo menos un mínimo común un mínimo requisito, digamos, de nivel para haber sido aceptadas, ¿no? Entonces creo que es, por un lado, la posibilidad de entender a qué cosa es lo que vas a ganar participando de este sistema, y por otro lado, qué es lo que tú puedes aprovechar de este sistema en realidad en una retroalimentación constante entre lo que produces y lo que investigas, ¿no? Muy interesante, Sandra. Creo que has precisado esto que Katy ha llamado un poco como la intención, ¿no? El sentido que tiene esta reconfiguración. Tú has descrito lo que puedo ganar, lo que tengo que aprender, pero detrás también me parece que hay una manera de entender la labor académica y la formación universitaria, ¿no? Yo diría que lo que nos contaba Katy, como ella también señalaba, es evidente en las ciencias naturales o en la tecnología, ¿no? El último paper, la última investigación de un avance, yo qué sé, pues en los respiradores artificiales, tiene que tomar en cuenta lo último que se ha escrito, se ha publicado, se ha cuestionado, porque si no mi avance no es relevante porque a mí me parezca interesante, amigo, a mi universidad, sino en un debate mucho más amplio. Y creo que en las humanidades, como que es el tema un poco que nos convoca aquí, es curioso porque nosotros que no producimos respiradores artificiales, necesariamente ese tipo de productos,
nos debería caracterizar justo la reflexión teórica, metodológica, y lo que ustedes están señalando a mí me suena como en este contexto de pandemia un poco más claro, ¿no? No puedo ir a la biblioteca, busco en internet y el tema que yo voy a investigar, pues me entero qué se está investigando, qué no se está investigando. De repente mi genial idea ya fue publicada hace 5 años y eso no me invalida, sino que al contrario, o sea, no estaba tan perdido como pensaba y de repente puedo aportar un poco más, ¿no? Yo entiendo un poco así el sentido de tener una mirada amplia de la investigación, ese sentido de diálogo y de impacto, porque como han señalado ustedes, otros también me pueden leer y por supuesto me pueden criticar. En ese contexto, ¿no? Aclarando el sentido, ustedes también han señalado palabras, ¿no? Como RENACIT, el registro, la evaluación de investigadores, CONCITEC, etcétera, etcétera. ¿Cuál sería el sentido positivo, que son palabras nuevas para muchos de nosotros, de nosotras, y para los estudiantes? Estas instituciones, estas instancias, estos criterios, ¿qué es lo que nos pueden aportar, ¿no? Y qué es lo que nos deberían aportar porque ya estamos en este sistema, ¿no? ¿Se podrían comentar un poquito de estas instituciones, sus criterios, las exigencias a las que van a entrar las egresadas y los egresados de nuestra universidad? Ya, si Katy, no sé. quieres, no hay problema, Ya, como Sandra, prefieras. adelante. Sí, Sandra. Ok. Bueno, mira, es interesante que lo menciones, Víctor, porque precisamente el último reglamento de RENACIT que acaba de salir así calientito ahorita en fines de septiembre, señala que los estudiantes ya pueden formar parte de RENACIT. Ya no tienes que ser docente o investigador egresado ya con un bachiller. Antes el mínimo para poder entrar en RENACIT era el bachillerato. Perdón, la licenciatura. Ahora ya no. Ahora puedes ser estudiante, puedes ser bachiller, licenciado, magíster o doctor. Obviamente cada uno de estos niveles te da un puntaje cada vez progresivamente mayor, ¿no? Pero es bien interesante la movida de RENACIT al momento de aceptar, bueno, esto es de CONCITEC, ¿no? A ver, aquí solo para aclarar dos cosas, CONCITEC es como la institución que se encarga de ver la investigación en el Perú, lo voy a poner de la manera más simple posible, y RENACIT es un registro, es una lista que tiene a todos los investigadores del Perú que han logrado cumplir con ciertos requisitos. Esa es la idea. Para poder entrar en esa lista, en ese registro, hay que cumplir una serie de requisitos. Entonces ese reglamento se actualiza cada cierto tiempo y se acaba de actualizar. Y entre esos requisitos, los requisitos más saltantes y obligatorios son las publicaciones. Publicaciones tanto en revistas indexadas como en capítulos de libros o de libros netamente académicos, ¿no? No pueden ser de divulgación ni de ese estilo. Eso es RENACIT. Entonces, es muy interesante la movida de RENACIT porque lo que están haciendo es reconocer que los estudiantes, desde que están en la carrera, son totalmente capaces de publicar investigaciones en revistas indexadas. No quiere decir que lo hagan solos, solas, por supuesto, pero ahí es en donde entra ya la labor en grupos, porque esa es otra cosa que uno aprende tarde, aprende a patadas, pero aprendes, que en realidad a veces en nuestras especialidades estamos muy dados a trabajar solitariamente, ¿no? Y muchas veces cuando te unes con un grupo de personas, la tarea se vuelve mucho más manejable, ¿no? Yo sé que acá estoy abriendo un tema nuevo, ¿no? Entonces eso es, creo, lo mínimo indispensable que hay que saber de CONCITEC y RENACIT, es esto que acabo de señalar, ¿no? Uh-huh. Tengo sentimientos encontrados con el nuevo puntaje de RENACIT, porque, a ver, el registro se hace justamente para elevar el nivel de investigación en la data a nivel nacional y poder figurar como investigadores en el Perú a nivel nacional. Y de hecho que es sumamente interesante cómo los alumnos también ahora van a entrar en un registro para hacer una carrera académica. Esto ya venían haciendo mucho en medicina y en ingeniería, ¿no? Por ejemplo, el alumno terminaba su tesis y publicaba los capítulos de su tesis como papers, ¿no? O sea, 4 o 5 papers de su misma tesis con su asesor, ¿no? Que más o menos, y eso es lo que se solía hacer en ciencias duras, ¿no? Y en ingeniería.
Ahora, a diferencia del primer registro, ¿no? Con el que se hizo el Rostorowski y el Carlos Monge, hay que ser sinceros también, la forma en la que está hecha este nuevo registro, si bien ayuda mucho a pensar en la carrera académica que va a desarrollar el alumno, en términos de humanidades, no tanto, ¿no? Porque, por ejemplo, se han quitado las publicaciones de libros si no son libros indexados. Entonces, ahí yo también creo que si vamos, hay una petición de por medio de los humanistas y de la gente de ciencias sociales, porque si vamos a entrar a un nivel de competencia para generar carreras académicas en investigación, también en las humanidades y en las ciencias sociales, deberíamos reconocer esa diversidad de publicación, ¿no? En el Perú no existen editoriales indexadas, por ejemplo, ¿no? Y Renacit está dando puntaje por editoriales indexadas, lo que te dice que publiques en el extranjero, prácticamente, ¿no? Ahora, un gobierno que no promueve y que no genera dinero o que no genera concursos para que las editoriales universitarias se indexen, es ahí como, ¿por qué me pides algo si no estás promoviéndolo? ¿No? Entonces, sí son también preguntas, yo sé que estoy abriendo otro tema también, pero sí son preguntas que hay que ayudar a reflexionar, ¿no? Y otra cosa son cómo investigo si yo no tengo financiación para investigar. Incluso con tesis que se necesitan investigar y necesita financiación para investigar, por ejemplo. O sea, hay estudios de latinismo y que necesitan un trabajo arduo en escaneos y que como son textos completamente antiguos, tienen que tener una máquina especial, ¿no? Pero, por ejemplo, las investigaciones que financia Concitec, que supuestamente son para humanidades y para ciencias sociales, tienen que tener una aplicación en este momento. Por ejemplo, los problemas de pandemia en la psicología infantil con relación al, ¿no? El COVID, y entonces, claro, ahí entran los psicólogos, pero tienes que hacer software, y, o sea, tienes que tener data. Entonces, sí son interdisciplinarios aplicados, pero si quieres hacer algo muy, muy teórico, no está presente. Entonces, claro, ahí está el debate que sigue existiendo, y lo tiene México y lo tiene Chile, de si eso en realidad lo debería manejar el Ministerio de Cultura o lo debería manejar Concitec en la medida que es ciencia y tecnología. O sea, yo creo que tenemos que ir en paralelo, ¿no? O sea, a la vez que hay muchas puertas abiertas en este momento para investigar y para desarrollar una carrera académica, también debemos asegurar desde el lado de la investigación condiciones para hacerlo, ¿no? Y ese es un poco el reto que tenemos los que estamos como docentes o los que estamos metidos un poco en la gestión de las universidades, ¿no? Pero yo sí creo que en términos de los estudiantes, que es lo más interesante, sí hay grandes logros, porque es lo que decía Sandra, a mí me hubiera gustado que me digan que sí podía hacer una carrera académica, ¿no? Y que era válido hacer una carrera como investigador, no solo como docente, ¿no? Sino que pueda publicar, que pueda participar en eventos, que pueda conocer gente que busca los mismos problemas que yo a nivel mundial. Pero para hacer eso, yo creo que todavía hay que escalar un buen tiempo de asegurar condiciones, sobre todo para este lado que son las humanidades. Gracias. De repente cabría una nota para quienes nos acompañan y han escuchado rápido esta cuestión de Carlos Monge, Rostorowski y grados de reconocimiento, porque cuando uno es reconocido como investigadora, como investigador, no es una cuestión genérica, ¿no? Sino que el sistema contemplaba como grados, porque todo viene detrás de un puntaje, ¿no? A uno se le evalúan, en primer lugar, las publicaciones en revistas indexadas, las publicaciones en libros, etcétera, el grado académico que uno tiene, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces es bueno porque la palabra sí es cierta, ¿no? Somos medidos y en función a eso somos registrados y clasificados. Y eso no es solamente una vez, sino que también involucra una evaluación periódica, ¿no? Cada cierto número de años, pues ven, de repente publiqué dos artículos en una revista indexada y publiqué un libro y luego no, entonces pierdo el registro que tenía antes. Creo que es bueno explicitar un poco eso, porque es el sistema que se está dando ahora, pero que es bueno conocer, ¿no? Y que estamos intentando acá darlo a conocer. Y teníamos ya una pregunta que sí me parece muy interesante, ¿no? Que en el chat, que es, dada justamente esta competencia, porque se da una competencia, me gusta la palabra, porque hay que ser competente para publicar,
pero también hay que competir en el sentido de que uno es evaluado, ¿no? Con lo que ustedes han señalado por pares ciegos. Esta competencia para publicar en revistas indexadas, ¿cuál sería entonces el propósito y el peso de publicar en revistas que recién están comenzando, ¿no? Y que en ese sentido de repente no cuentan todavía con la indexación? Vamos a volver luego sobre los tipos de indexación para también que nuestro público se entere un poco de los cambios, ¿no?, que ha habido ahí recientemente, pero ¿qué sentido tendrían entonces estas iniciar una nueva revista que no va a arrancar desde el primer número, por definición, como una revista indexada y como una revista indexada, digamos, en el más alto grado? ¿Qué comentarían ustedes sobre esto? Yo creo que depende mucho de en qué estado nos encontramos aprendiendo a investigar. Y la segunda pregunta es, ¿qué es lo que queremos hacer? ¿No? ¿Hacia qué público queremos dirigirnos? Porque el mundo de la indexación es válido cuando tú quieres referencias de tus pares, cuando tú quieres conocer un poco las opiniones, trabajar sobre el estado de cuestión más actual. Ahí te vas enterando un poco de este tema, ¿no? Si recién te estás iniciando en la investigación, si fuese yo, empezaría con revistas de estudiantes Open Access, ¿no? Porque también son revistas que tienen evaluadores pares, que tienen comité editorial, que tienen doble ciego, y donde uno puede lograr una publicación y luego ir escalando a una indexada regional, a indexadas en cuartil 4, 3, 2, 1 de Scopus, ¿no? Dependiendo también de los temas que trabajes, porque, por ejemplo, no hay ninguna revista que haga estudios de quechua en cuartil 1 de Scopus, de ninguna manera, ¿no? Porque también esto tiene que ver con temas a nivel mundial. Entonces, esa es otra cosa, ¿no? Si tus temas de investigación tienen que ver más con la región, apostar por revistas Open Access en región. Digo Open Access porque son revistas de acceso abierto que no están indexadas por un índice a nivel internacional que, digamos, tiene un costo para que uno pueda acercarse a leer la revista. Yo generalmente miro, pues, por una cuestión más de interés político, ¿no? Revistas que estén abiertas a las personas y que también tengan un rigor académico. Antes nos manejábamos con ciertos criterios, los de Latindex, ¿no? Que eran mínimos. Ahora, que era, por ejemplo, tener comité editorial, tener una periodización bien clara, las humillas en 2 idiomas, etcétera, etcétera. Pero ahora cada vez hay mucha más calidad sobre este tipo de criterios de indexación. Entonces, si yo fuese alumno, empezaría por una revista que esté indexada ya, que sea abierta para que mi artículo lo pueda leer la mayor cantidad de personas y yo ahí encuentre, y que además tenga... porque otra cosa que ayuda mucho es estar en redes como ResearchGate o Mendeley, que son redes para investigadores y donde yo, por ejemplo, puedo incluso poner mi pre-paper publicado, ¿no? Antes de que 2 evaluadores me den duro con mi publicación, puedo poner ahí para que la gente lo lea y me lo comente. Y sobre eso yo mejoro mi paper y lo publico. Eso también ayuda mucho, ¿no? Entonces, claro, lo que hay es cuál es el objetivo. O sea, publicar en indexada por publicar porque me quiero que me lean mis pares, publicar porque en el fondo quiero hacer una carrera académica en términos de medición, o también puedo publicar y puedo hacer una versión mucho más de divulgación en una revista que no sea una revista académica, ¿no? También, o sea, mucha gente hace esto, ¿no? O sea, pone el artículo académico en una revista de indexación y pone una versión de divulgación en otra revista o en un periódico, ¿no? Como una especie de reseña de su propio trabajo, ¿no? Hay miles de variedades de publicación, no es simplemente la indexación o la no indexación, hay como un abanico en este mundo, pero como digo, a mí me cuesta mucho decir cuál es la ruta porque depende mucho del objetivo de la persona, ¿no? Sí, Sandra, no sé si quisieras tú agregar algo. No. Un par de detalles nomás, porque en realidad lo has resumido muy bien, Katy. La verdad es que depende, totalmente depende de cuál sea tu objetivo, ¿no? La publicación en revistas indexadas normalmente está vinculada a quienes están buscando una carrera como investigadores o una carrera académica, ¿no? Es decir, una carrera al interior de una institución universitaria.
O en el caso, por supuesto, de ciencias duras, ahí es un requisito, por ejemplo, ¿no? Ahí no depende de qué es lo que quieras hacer con tu vida. Si estás metido en ciencias duras, tienes que publicar ahí porque es el único referente que hay. Pero en el caso de humanidades la cosa es mucho más laxa y depende de cuál sea tu objetivo, ¿no? Si vas a trabajar en una universidad, si vas a dedicarte a la vida académica, si vas a dedicarte a la investigación, sí es un requisito. Ahí sí es un requisito, ¿no? Y la recomendación que yo haría es, efectivamente, empezar por revistas, no necesariamente irte de frente a Scopus, que es la indexadora, o Web of Science, que son dos indexadoras con exigencias mucho más fuertes, en el sentido en el que las revistas que entran ahí pasan por muchos más controles que otras, sino que puedes empezar por una indexadora de menor nivel, en la que los requerimientos a las revistas son un poco menos exigentes. En ese caso yo recomendaría Cielo, la indexadora Cielo. ¿Esto por qué? Porque, por ejemplo, si vas a hacer una carrera académica, RENACIT, en su última versión de reglamento, reconoce tanto a Cielo como a Scopus y Web of Science. Entonces, Cielo sería una buena manera de empezar, ¿no? De manera que no estás realmente, ni pierdes el tiempo, en el sentido en el que si ese es tu objetivo, desde tu primera publicación puedes lograr alcanzar un mínimo de puntos. Y por otro lado, la verdad es que en Cielo hay de todo. En Cielo hay revistas que son bastante fáciles y asequibles. Entonces, realmente ahí sí se necesitaría buscar, digamos, con pinzas y empezar a ver los requerimientos. Ya ese es otro tema, ¿no? Cómo identificar cuál es la mejor revista para tu trabajo. Pero esa sería mi recomendación, ¿no? Y en relación con los libros y capítulos de libros, habría que ver bien ahí si necesariamente tienen que estar indexados. Esa es la parte de la que no estoy tan segura, porque al menos hasta la última vez que conversé con el personal de Renacid para ver estos temas, me dijeron que bastaba con que fuese un libro que tuviese, de todas maneras, eso sí, evaluación de pares, que fuese una evaluación ciega y que fuese una editorial por lo menos universitaria o de una institución reconocida, ¿no? A nivel nacional. No sé si necesariamente, porque al menos en el reglamento no habla de una disyunción, digamos, solamente es indexada, sino que habla de indexada en bases de datos o que cumplan con un proceso de revisión de pares externos y otros estándares, ¿no? Entonces quizás sí podría estar incluyendo eso. Ahora, insisto, el reglamento es muy nuevo, así que esos detalles recién los estamos descubriendo, ¿no? Gracias, Katy y Sandra. Quisiera tomar dos puntos que ustedes han señalado para recuperar algunas de las preguntas. Una primera es la que nos hemos hecho muchos en el camino. Me siento muy identificado. ¿Dónde encontramos la relación de revistas indexadas para ver dónde publicar, ¿no? Es lo que, claro, cuando uno empieza a entrar a este mundo y alguien les ha estado escuchando a ustedes hablar de Latindex, Cielo, Scopus, Web of Science y What, así, porque además palabras que suenan raro. Entonces, ¿dónde puede alguien que está quizás escuchando esto por segunda, tercera vez y quiere avanzar en serio, dónde le recomendarían ustedes que busque para ubicarse en este mundo de las revistas indexadas, ¿no? Y escoger con los criterios que ustedes han señalado? Bueno, yo ahí, claro, recomendaría, lo que pasa es que solamente puedes hacer dos cosas. Una, elegir la revista por la base de datos, es decir, por ejemplo, metes a la página de cielo.com y buscas en esa base de datos revistas que te puedan ser útiles. El buscador de Cielo no es muy refinado, en el sentido en el que no se pueden hacer búsquedas temáticas, ese es el único problema, tienes que buscar por nombre de revista y luego en la descripción de la revista te salen los temas. En el caso de Scopus sí es más fácil, ahí tienes que buscar en el Simago Journal Ranking, lo voy a poner en el chat porque yo sé que efectivamente, Víctor, todos estos son términos nuevos. Ese ranking de Simago
tiene todas las revistas indexadas en Scopus, y ahí sí se pueden hacer búsquedas mucho más detalladas, temáticas, por región, por idioma. Entonces es una herramienta sumamente útil, ¿no? Y el otro directorio que puede servir es el DOAG, el de las revistas de Open Access. Ahí tienes que buscar temáticamente y luego verificar la indexación de la revista, porque en DOAG pueden haber revistas indexadas como ¿no? Entonces tienes que verificar la indexación ya en la página de la revista y verifica si es que efectivamente está luego en Scopus o en Cielo o en donde quieras que esté, ¿no? Personalmente no recomiendo que busquen en Latindex. Latindex no es propiamente una indexadora, eso es algo que sí es importante que quede claro. Es en realidad una lista de revistas, es un repositorio. Luego han querido crear una suerte de indexadora al interior de Latindex, que es el Latindex 2.0. Y ahí son más exigentes con los requerimientos que tiene que cumplir la revista. Pero el problema de base de Latindex es que lo que se indexa es la revista completa, no cada artículo. Entonces, si por ejemplo tú publicas en una revista que está en Latindex, pero luego al año siguiente perdió su presencia en Latindex 2.0, por supuesto, tu artículo desaparece de Latindex. Es el único caso en el que eso sucede. En Cielo y en Scopus, en Web of Science y en cualquiera otra de las indexadoras internacionales, los artículos, es decir, los números completos de la revista previos a cuando estaban todavía indexados, se van a mantener. No importa si luego la revista dejó de existir, se cerró, se apagó, desapareció, o simplemente dejó de estar indexada. Tu artículo sí se mantiene. Entonces, es por una cuestión de costo-beneficio. Si vas a hacer el esfuerzo de hacer un artículo indexado, no lo colocas en una base de datos en donde puede desaparecer. Es una cuestión muy, muy básica. Uh-huh. Creo que ahora, con lo que vamos escuchando ya por hábitus, ¿no? Por ósmosis, ya nos están empezando a sonar estos términos, ¿no? Cielo, Web of Science, Scopus, y los podemos ir distinguiendo. Tú acabas de señalar Latindex y otras palabras que nos pueden sonar por ahí como Redalic, etcétera, ¿no? Para poder ubicarnos bien. Pero yo quería volver a algo que señalaba Katy hace un rato, y que me parece importante, ¿no? Porque incluso en la publicidad para este evento hemos hablado de informarnos bien, tener información, criterios, para poder insertarnos adecuadamente, con éxito, en este sistema de investigación y de publicaciones. Pero Katy señalaba algo que a mí me parece personalmente muy importante de tematizar, que es los problemas, los rechazos, sí, pues los fracasos a veces y el costo, ¿no? Creo que nosotros en nuestra formación bueno, no siempre recibimos la retroalimentación que esperábamos respecto a un trabajo en el que hemos puesto un montón de esfuerzo, y algunos de nosotros, no sé a quién no, pero no me atrevo a generalizar, algunos nos han rechazado artículos que hemos enviado a revistas, o hemos recibido una revisión por pares donde solamente nos han hecho algunos comentarios y no nos han hecho críticas serias y de fondo. Y me parece interesante decir que eso cuesta, ¿no? Y que tiene que ver con la formación que uno recibe. Entonces, quería volver sobre esa parte, ¿no? ¿Cómo procesar? Por un lado, lo podría plantear como qué competencias uno necesita para poder enfrentar este sistema donde uno es evaluado por pares ciegos y a veces te dan duro, como ha dicho Katy, ¿no? Pero también, por otro lado, qué competencias desarrollar, ¿no? ¿Cómo prepararme mejor para poder entrar a esta dinámica de comunicación y de evaluación, ¿no? ¿Qué contarían de ese lado, que es de lo que cuesta, pero que también nos va enseñando? Yo quería agregar algo, perdona, a la pregunta anterior sobre cómo hago las búsquedas en bases de datos. Tienes el camino que ha dicho Sandra, pero yo también utilizo un camino contrario. O sea, mi especialidad, por ejemplo, es fenomenología. Entonces, en el mundo de los fenomenólogos sabemos cuáles son las revistas reputadas en fenomenología, que tienen más impacto, porque son como, o sea, cuando tú ya estás muy metido en tu tema, conoces el círculo de trabajo y conoces los niveles de calidad. Entonces, generalmente, en una esquina de la página web de la revista sale en dónde está indexada la revista,
¿no? Entonces también tienen el camino contrario, ¿no? Por ejemplo, alguien puede decir, yo quiero publicar en Ideas y Valores, ¿no? Entonces va directamente a la página web de la revista, se da cuenta que es Open Access y se da cuenta que está en Scopus o Arete, ¿no? Y entonces a partir en el cuartil, porque ya obligatoriamente cuando tú ya estás indexado, tienes que tener todos esos datos en la página. Entonces también es otra manera de entrar por el lado contrario. Y bueno, sobre lo que dices, Víctor, sí, hay un trabajo ahí ahora que uno tiene que formarse en competencias, ¿no? La parte actitudinal, que cuesta mucho y en la que tampoco estamos formados, que es el bajón que te viene cuando tienes los comentarios de tus dos evaluadores, ¿no? O lo extraño que te puede parecer que un evaluador te alabe y el otro te dé con palo, ¿no? Y no entiendes tampoco cómo reaccionar a eso. Yo creo que con el tiempo, a mí me cuesta, o sea, yo todavía no aprendo bien eso. Generalmente leo los comentarios y los dejo un par de días reposando para leerlos fríamente y entender qué partes en realidad no me entendieron bien o necesito explicitar más porque no es claro o sí necesito investigar más, ¿no? También me he dado con la idea de querer publicar en una revista, pero como mi interés personal, estoy hablando desde Katy Mancilla, es como más interdisciplinario, no estaba ajustado a la revista. Y esa es otra cosa que hay que saber leer muy bien, ¿no? O sea, los objetivos de la revista, el interés editorial de la revista, ¿no? Porque inmediatamente te pueden rechazar cuando no, o sea, ni siquiera te rechazan los evaluadores, te rechaza el editor de la revista o el encargado del nuevo número. Entonces siempre hay que también leer esa información para no trabajar en vano y saber exactamente a qué revista enviarlo, ¿no? Y eso, o sea, por eso yo generalmente no entro por las mismas bases de datos, sino conociendo ya también el espacio donde trabajo, entrar, por ejemplo, desde mi interés por una mirada mucho más interdisciplinaria con las ciencias sociales para poder publicar ahí, ¿no? Entonces, eso es lo que yo diría, y trabajar mucho actitudinalmente y entender esto como un proceso de aprendizaje, ¿no? En el que uno va a fallar, porque inmediatamente tu artículo no va a ser aplaudido, ¿no? O sea, el mundo académico es un mundo de debate. Entonces hay que prepararse no para debatir con la espada desenvainada, sino para construir diálogo y para construir verdad en un mundo complejo, ¿no? También hay gente que te da sin ninguna razón, ¿ah? O sea, me ha pasado, ¿no? Y dices, pero qué mala onda, ¿no? ¿Por qué te tratan así? Hay que estar preparado un poco con una especie de cuero de chancho para ese tipo de comentarios también. No es fácil. Sandra, ¿no? Si quieres agregar algo o bueno. No, está excelente. Adelante, dale. Yo también, yo también. Bueno, no, Sí, creo que sí. Katy lo ha Perdón, graficado muy bien. y algo que me había olvidado, sí, en el anexo 1 están los puntajes de la norma, están los criterios de evaluación y los puntajes de calificación. Y sí sale el libro indexado. Ya, esa es otra discusión. Sí. Bueno, gracias por ese comentario. Quería volver a un comentario de nuestras profesoras investigadoras y a propósito de acá de la profesora que también investiga y enseña cursos de investigación aquí en la Ruiz y nos recuerda que justo con este cambio de reglamento, antes nosotros que somos investigadores o que intentamos publicar, podíamos ser evaluados por algún artículo en Latindex, como señalaba antes Sandra, ¿no? Con todas las precisiones. Y ahora, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando he postulado a Renacit, se contó un artículo que había publicado en una revista que estaba indexada en Latindex. Pero ahora, con el nuevo cambio, ya ese artículo no hubiera valido, no hubiera tenido esos puntos. Y de todos, lo que uno puede buscar, como nos recuerda Gonzalo por aquí, en los perfiles de investigador, en las bases de datos académicas de todas esas revistas o niveles de indexación que había antes, en el Perú hemos quedado con 3, ¿no? Cielo, Web of Science y Scopus. Entonces, esto es algo que, como decía Sandra hace un rato, ha cambiado, ¿no? Ha cambiado recientemente, por eso es importante, por eso queríamos también tener un evento como este para actualizarnos. Pero hay una pregunta interesante aquí de la profesora Roselvira Vargas.
¿por qué reducir el reconocimiento a estas tres indexaciones, ¿no? Y relacionado con esto, porque no es solo una especulación teórica institucional, ¿qué implica eso para el trabajo de las universidades, ¿no? Hay ese cambio y qué cosa es, cómo deberían reaccionar las universidades para poder alinearse con estas nuevas condiciones de investigación y de evaluación de la investigación en nuestro país. Sí, quienes deseen. Sandra, de repente, sí. Ay, no sé, ahí sí me agarras, ¿ah? Mm, Aunque eso creo que es revelador, ¿no? Porque mi excelente pregunta era, nosotros en la UARM, por ejemplo, ¿no? ¿Qué es lo que nos significa eso, ¿no? mm. O sea, creo que probablemente se debe a un cambio en relación con el entorno internacional, ¿no? Es decir, se está intentando cada vez más ajustar los criterios a los criterios que se exigen en otras realidades, en otros países, en otras regiones. Entonces, creo que realmente estamos en un proceso en el que este no va a ser el último ajuste que se haga. Y lo más probable es que en el siguiente ajuste las exigencias aumenten y así sucesivamente. Y cada vez hay un mayor peso en las revistas indexadas, especialmente las revistas indexadas en Scopus. Ahí podríamos entrar a debatir en por qué hay esta suerte de monopolio, ¿no? Hay muchas razones. No es solamente la calidad de las revistas, esa es la interpretación más benigna. Pero la realidad es que vamos dirigidos hacia ahí, hacia que cada vez más hay esta suerte de monopolio de las revistas que se encuentran indexadas en Scopus o Web of Science. Y yo sí creo que un poco si uno elige participar de este juego, esas son las reglas, ¿no? Y las reglas acá en el Perú se están poniendo al día con reglas que en otros países han existido desde hace mucho tiempo. Entonces, quizás no hay que pensar tanto en cada vez nos están ajustando más, ¿no? Sino hay que pensar cada vez nos están igualando a nivel internacional, tratando de ser positivo, ¿no? Gracias, sí. Katy. A ver, yo sí creo ahí que hay un papel de las universidades y sobre todo de las secciones de humanidades y de ciencias sociales de ubicar su situación frente a un mundo de competencia académica que se ha planteado desde las ciencias naturales y que no terminan de comprender el trabajo más lento, más dialogal y más complejo y diversificado que son las ciencias humanas y sociales, ¿no? O sea, si yo, por ejemplo, como les digo, soy lingüista de quechua o de ahuajú y quiero publicar, tengo muy pocas revistas para hacerlo en términos de lingüística, ¿no? Entonces, y para entrar a esa inmensa cola de revistas que están indexadas, la pregunta es si vale la pena, ¿no? Porque, nuevamente, ¿con quién quiero yo dialogar? Si no es con la gente de mi región. Entonces alguien podría decir, bueno, entonces sacas una revista indexada, pero eso también es dinero, porque hay un proceso para indexar la revista, hay que contratar un personal a tiempo completo para que la maneje, para que asegure la periodización, para que busque los evaluadores pares, se les paga a los evaluadores, no se les paga, porque además yo, por ejemplo, soy varias veces de evaluadora y no ganas ni un sol, ¿no? También. Entonces sí hay detrás de esto una situación perversa, un poco dentro de la indexación. Y a mí, por ejemplo, me causa mucha curiosidad que Web of Science y Scopus, si bien son bases de datos grandes, importantes a nivel mundial y todo, no sean tan poco criticadas, cuando sabemos que detrás de eso hay varias críticas que hacerle a estas dos grandes bases de datos también, ¿no? Entonces, yo creo que como país chiquito, latinoamericano, recién entrando en este proceso, podríamos también, como lo ha tenido Colombia, lo ha discutido Colombia, o como Brasil y Chile han entrado, o sea, con objetivos claros, como por ejemplo, quiero figurar en los rankings, entonces habían también mecanismos perversos que se han creado. Creo que lo que hay que hacer es preguntarnos el sentido, ¿no? El sentido de esto y también reclamar
en Concitec el lugar que tienen las humanidades cuando no están siendo financiadas, y ahora en los rankings, voy a colgar ahorita el reglamento ahí también, y los puntajes no se nos visibiliza en el puntaje. Alguien por ahí preguntaba, ¿qué debo hacer para que mi publicación, mi libro sea indexado? En realidad hemos debido publicarlo en una editorial indexada. Y como decía al inicio, no las tenemos, ¿no? Entonces, yo creo que hay que poner un poco de fuerza en la estructura, en los cimientos de la investigación, si es que queremos pertenecer a este plano, pero también creo que es importante asegurar divulgación, porque la universidad no describe de cara a sus pares. Hay un momento en que los pares ya te aburren, o sea, tú quisieras que la sociedad se transforme, que haya proyectos que cambien la realidad. Y en ese sentido también creo que los procesos de divulgación de alguna manera deberían ser no sé si reconocidos en Concitec, pero sí desde otros aspectos de la realidad, ¿no? Yo creo que ahí tenemos mucha reflexión de por medio, ¿no? Y otra cosa, ¿no? Lo que está pasando con los profesores y con los alumnos, si entramos a esta dinámica de publicar por publicar. Creo que son preguntas de fondo que a la universidad le competen resolver. Muchas gracias. Sí, a propósito, para volver a lo de la universidad, acá tenemos otra pregunta, ¿no? ¿Cuál es el paso para publicar, cómo contactar una revista? Bueno, esa es la parte que ha estado intentando responder Sandra hace un momento y Katy también complementando, ¿no? ¿Cómo buscar, si a través de los repertorios donde uno puede ver las indexaciones, las revistas, o dedicándose uno al campo que uno le interesa y ya quizás consultando con una profesora, profesor, investigador, investigadora, el ubicar las revistas más destacadas? Y esas revistas se encargan de la evaluación. Por lo general, pero corríjanme, al menos muchas revistas que yo donde he enviado algún artículo, se encargan de la evaluación y uno no paga, ¿no? No conozco, pero en otros lados sí. Por ejemplo, para ser evaluado, para publicar un libro, uno sí tiene que pagar una cierta cantidad. Depende de cada instancia, ¿no? Yo quería proponerles para pasar a un tema, un poco lo que decía Katy ahora, ¿no? Respecto también a las universidades, comentar un poco la experiencia de nuestra universidad, ¿no? Y de repente, de nuevo, no en la teoría, sino en la práctica, algo que hemos estado hablando es cómo la investigación es un trabajo de diálogo y que hemos redescubierto que no se hace solo, ¿no? Entonces, por ejemplo, en nuestra universidad hablamos de grupos de investigación, de semilleros de investigación, de proyectos de investigación. Entonces, no es el investigador, la investigadora como un átomo nada más con su rollo. Entonces, de repente, si Sandra nos cuentas un poquito sobre cómo aquí desde la UARM estamos caminando a desarrollar toda esta línea de investigación en nuestra universidad. Sí, claro, Víctor. Bueno, en la universidad sobre todo se ha concentrado el trabajo de promoción de la investigación yo tengo recién este año trabajando ahí a tiempo completo. Se ha concentrado sobre todo en la promoción de la investigación entre los docentes a tiempo completo de la universidad. ¿Esto por qué? Porque tienes que elegir de empezar por algún rubro. Y claro, los docentes a tiempo completo son los primeros que tendrían que ser evaluados e ingresar a RENACYT para luego, a partir de ahí, hacer un movimiento de cascada en el cual esos mismos docentes que ya están formados en investigación en sus clases y en sus cursos puedan también proveer estos conocimientos a sus estudiantes. De hecho, un movimiento que ya tenemos que hacer es, para el próximo año estamos ya en eso, empezar ahora a promover la labor de investigación a nivel ya del pregrado y posgrado, en relación con los estudiantes, ¿no? Nos hemos concentrado entonces primero en los docentes. Hay de todo, hemos tratado de diversificar, hemos promovido los grupos de investigación, por ejemplo. Ese es un punto interesante porque en muchos de nuestros grupos de investigación hay estudiantes de la UAM que están participando, participan en investigaciones, participan en eventos. De hecho, la próxima semana estamos inaugurando la Semana de Investigación y en varios de los eventos van a haber estudiantes participando. Y de otro lado, los grupos de investigación proveen a su vez de proyectos de investigación que luego redundan en publicaciones, porque esos son finalmente los productos de esos proyectos, ¿no? Entonces es un poco una cadena, de alguna manera.
Y a partir del próximo año, como decía, nos vamos a concentrar más en la labor con los propios estudiantes para incidir en la formación en investigación en las distintas carreras de pregrado y también para lograr que los estudiantes cada vez tengan un mayor contacto con esta labor. Eso es más o menos en resumen apretado. Muchas gracias. Sí, entonces se abren oportunidades para los estudiantes. Katy, yo sé que tú también has trabajado, nos contabas hace un rato, en introducir en otras, en concreto en la Católica, departamentos académicos en estos procesos, ¿no? No solo de publicar en revistas indexadas, sino este nuevo sistema de reconocimiento de la investigación. Tú también conoces y comentábamos de la experiencia de otras universidades, ¿no? De universidades públicas. Quizás una mirada a esa realidad un poco más amplia también nos ayudaría, ¿no? ¿Cómo ves tú este proceso qué nos podrías contar de este proceso de adaptación, de inserción? Sí, a ver, creo que hay miradas que se pueden asemejar, que son más similares en universidades de regiones, que están en este proceso de semilleros de investigación, de grupos de investigación. Hay universidades que ya tienen varios años haciendo esto y que ya tienen productos que mostrar a nivel de trabajo, grandes y complejos, y además financiaciones con redes, con otros grupos internacionales semejantes, que ayuda también a manejar el tema económico de la investigación y sobre todo a jalarse alumnos que hagan su tesis dentro de ese grupo de investigación, ¿no? Yo creo que el tema de los semilleros con la tesis es muy, muy importante. O sea, por ejemplo, si tenemos una línea de investigación en pobreza en la universidad, reconocer cuáles son las tesis que trabajan esa línea, puede ser desde una facultad, puede ser desde posgrado, puede ser una tesis interdisciplinaria, y ir haciendo a la universidad reconocida en una línea de investigación a partir de las tesis que se encuentran en esta investigación. Pero también ahí tenemos muchas dificultades económicas, porque a veces no sabemos retener a estos jóvenes investigadores, ¿no? Suelen irse a hacer su doctorado y cuando regresan en buscar trabajo es otra universidad que los puede tomar, o se quedan en el extranjero, ¿no? Por eso también con CITEC empezó esto de hacer que algunos chicos, algunos doctorandos jóvenes o doctores ya puedan regresar al Perú a trabajar y se inserten en una universidad de manera específica. Entonces son procesos bien complejos, bien distintos. Otra cosa es fomentar las revistas, pero y una de las cosas que miré, bueno, cuando estaba en la red peruana de universidades, es que en el Perú no se conocen entre investigadores, ¿no? O sea, la centralidad limeña y la fuerza de las universidades privadas en Lima como que ahoga un poco los esfuerzos que universidades nacionales, que son las que se han licenciado, eh, hacen sobre investigaciones que son muy parecidas, ¿no? En ciencias hay investigaciones igualitas y no se conocen entre investigadores, pero sí conocen a todos los extranjeros. Entonces, volviendo todo el tema de conocer a mis colegas, sí creo que también hay que mirarnos nacionalmente, porque hay temas que nos competen. Por eso cuando yo digo, cuando hablamos de pobreza o de migración forzada en el Perú, o bueno, algún otro tema, o COVID en el Perú, que, ¿no? O sea, tenemos que mirar qué es lo que ha pasado a nivel nacional, porque una de las cosas que uno quiere hacer en la investigación justamente es esa transformación social, y no la vamos a encontrar en Estados Unidos o en Australia, la vamos a encontrar mirándonos entre nosotros y resolviendo problemas concretos, ¿no? Entonces, eso está más allá de las publicaciones. Implica una publicación también, pero eso es parte de un proceso mucho más largo y más complejo. Entonces, sí creo que tenemos que tener la tarea, tanto de CONCITEC como de las universidades, es ser actores bien representativos de la agenda nacional de la investigación, ¿no? Y darnos a conocer y promover esos encuentros que yo hasta la fecha los veo limitados, ¿no? Siendo sincera. Y me mandas una pregunta, Víctor. ¿Qué pasa si publican una revista no indexada y luego dicha revista se indexa? Ya, ahora con el nuevo reglamento de CONCITEC es ventanilla abierta, ¿no? Es decir, tú puedes pedir tu recategorización cada tanto, ¿no? Entonces tú publicas algo nuevo, pero cuando tú ya publicaste en esa, la revista no está indexada, no está indexada, entonces tu paper no vale como indexada. O sea, yo publiqué algo el 2012 y ya se quedó así, sin indexación, ¿no? Es así.
Hay que decir también que hay revistas muy buenas que se han peleado con este sistema y tampoco se quieren indexar, o sea, porque es un mundo social complejo también, ¿no? Pero por eso, ahí depende del interés que tiene el investigador, ¿no? O sea, sabe que esa revista la leen tales investigadores que dentro de su tema son los más importantes, entonces, bueno, se arriesga, ¿no? Pero otra es el tema de estar en los puntajes y en la jerarquía. Gracias. Tú señalabas, bueno, explícitamente has hablado de estos encuentros de conocernos entre investigadores e investigadoras y hace un rato también lo que han hablado, ¿no? De líneas de investigación que pueden identificar a una universidad. Y eso creo que también es algo interesante y nuevo, ¿no? Que repitiendo la figura que decía hace un momento de el investigador, la investigadora no es un átomo que simplemente sigue su tema, sino que se integra a líneas de investigación de la universidad, de su departamento académico y de la universidad. Y Katy hablaba de algo que, bueno, no sé si se da ahí ahora, pero he escuchado más de una vez que sería como un ideal al cual apuntar, que es que las tesis de los estudiantes, de las estudiantes, respondieran también esas líneas de investigación, ¿no? Y no con el ánimo de limitar la creatividad, sino justamente si acá hay investigadoras e investigadores que trabajan estas líneas, entonces te pueden apoyar mejor a, a desarrollar este proyecto, ¿no? Y quizás enriquecer esas líneas de investigación. Yo no sé, Sandra, de repente si nos podrías comentar un poquito más sobre cómo va integrándose esta lógica de líneas de investigación en la universidad y qué le podría interesar a un estudiante, saber sobre esto. Bueno, en la universidad manejamos tres grandes líneas de investigación, ¿no? Un poco la idea es que esas líneas son bastante amplias a propósito para que al interior de ellas se puedan albergar todas las investigaciones de los docentes y de los estudiantes de la universidad, tesis incluidas. Además, los grupos de investigación que mencioné anteriormente, por si acaso pueden buscar toda esta información que les comento en la página web de la universidad, cuando entran a la parte de investigación e institutos, ahí pueden entrar a la oficina de promoción de la investigación, promoción y difusión de la investigación, la OPI, que es la que yo dirijo, y ahí van a encontrar la lista de todos los grupos de investigación activos en este momento, y van a encontrar cuáles son los temas que se trabajan en estos grupos. Entonces, estos grupos tienen coordinadores a los que ustedes pueden contactar, por ejemplo, para pedir mayor información sobre el trabajo en sus grupos y ver si es que por ahí también pueden participar en ellos. Y los grupos tienen a su vez líneas específicas de investigación. E incluso a nivel de las carreras, también se están señalando líneas de investigación al interior de las carreras. Entonces, al final es como que se va abriendo un campo, ¿no? Empiezas con las tres grandes líneas de investigación de la universidad y luego se van derivando las líneas de las carreras y a la vez tienes las líneas de los grupos y cada una de estas es cada vez más específica, ¿no? Esa sería la idea. Y eso, por supuesto, quizás cabría añadir que no se trata que esos son los grupos y ahí está, ¿no? Y ese es el menú cerrado y se acabó, sino que puede haber nuevos grupos, ¿no? Si a alguien le interesa formar a propósito de un interés común, y creo que el requisito es que un docente acompañe a estos grupos, se puede inscribir un nuevo grupo, ¿no? Y que la idea en el futuro es dar apoyo, dar cada vez más apoyo a estos grupos de investigación. Pues repito la lógica, ustedes me comentarán, es, claro, la investigación es un trabajo personal, pero se desarrolla en diálogo con otros y con otras, y la apuesta de la universidad es apoyar estos esfuerzos de investigación que siguen líneas y que se hacen más fuertes y tienen más posibilidades de llevarse a cabo, de completarse si se desarrollan en grupos, ¿no? Yo creo que es una práctica interesante y nueva en la universidad. O sea, vamos, ya investigábamos en grupos, pero ahora se está como institucionalizando, así como el apoyo a esta institucionalización. En esa clave, con esta mirada, Katy, que nos dabas hace un momento, ¿qué otras buenas prácticas conoces tú, y luego también Sandra, de repente, en otras universidades que podríamos ir incorporando, ¿no? Que uno debería tener en cuenta para ir ingresando individualmente como investigadores y como institución?
Bueno, algo que ayuda mucho es la promoción de concursos, ¿no? O sea, los semilleros son lo que he visto en la UNSA y en eh, la Universidad, la Toribio Rodríguez de Mendoza, que tiene un buen alcance en el norte, Ecuador, Colombia. Mucha gente participa mucho de hacer encuentros de semilleros de investigación con universidades de la macrorregión, incluyendo Ecuador y Colombia, ¿no? Me parecía sumamente interesante porque tenían líneas semejantes de investigación, que era la selva. Pero en realidad en carreras de ciencias e ingeniería, pero creo que el tema se puede trasladar también a temas de humanidades y ciencias sociales, ¿no? Concursos de investigación, financiación de tesis de estudiantes, eh, premiación de tesis de estudiantes, acompañamiento para la internacionalización en becas, ¿no? Tesis con doble titulación también ha sido algo interesante para promover justamente la internacionalización de la investigación, ¿no? Cuando yo encuentro un grupo semejante al mío y entonces busco una financiación para tener un trabajo conjunto, yo creo que eso también ha funcionado, que cada uno esté en sus redes, que se saque su propio Mendeley, que se saque su propio Richard Gay, todo esto también ayuda un poco, ir ayudando a reconocer a los estudiantes sus propios intereses académicos y vincularlos desde temprano a los grupos de investigación. Así el estudiante esté en un grupo de investigación un año, dos, ha trabajado y eso es riquísimo para lo que viene después, así él se dedique a ir a trabajar a la Defensoría del Pueblo o algún ministerio, esa experiencia de investigación es fundamental, ¿no? La incorporación de cursos de investigación desde temprana carrera, pero también asegurar que haya una línea de investigación en todas las carreras, ¿no? No que lo que nos pasó a nosotros de esperar los seminarios de tesis y darte con la sorpresa que existía, qué sé yo, el estado de la cuestión, ¿no? No, sino que empezar a trabajar desde muy temprano, el formato de trabajo, ¿no? O sea, si por ejemplo es una carrera en filosofía o en psicología, cuáles son los formatos de comunicación más comunes. Entonces, podrías ayudarlo al alumno a desarrollar habilidades para exponer en un evento, para debatir, ¿no? Los eventos de debates que son sumamente ricos para los filósofos también, o hacer papers conjuntos. Yo creo que, por ejemplo, ayuda mucho a jalar a tu alumno cuando tú escribes un paper con tu alumno, ¿no? Eh, A Eso jalar en ayuda. el sentido de acompañar, acompañar. Sí, acompañar, pero lo muestras en la revista. O sea, generalmente va alguien como muy bien reconocido, ¿no? En el mundo de las publicaciones y publica con Juan Pérez. Entonces, Juan Pérez es el junior, ¿no? El que va empezando, pero ya van reconociendo que, mira, este trabaja con aquel, entonces lo está promoviendo y eso también suena muy bien en términos de publicaciones conjuntas, ¿no? Y otro tema importante es la interdisciplinariedad, ¿no? O sea, asegurar que las investigaciones responden también a no solo a la especificidad temática de las revistas, sino también a la interdisciplinariedad de las revistas, que es un tema más regional, más asunto de Latinoamérica. Ujú. Muchas gracias, Katy. Y justo con lo que estamos comentando, hay interés ahí, un poco de curiosidad sobre este tema de los grupos semilleros de investigación. Sandra, si nos pudieras contar un poco más. Sí, claro, por supuesto, Víctor. Sí había visto la pregunta. Ya, los grupos de investigación, hay una convocatoria anual que en este momento está abierta. La persona que tiene que inscribir el grupo de investigación tiene que ser un coordinador o coordinadora, debe ser un docente a tiempo completo, y como parte del grupo pueden participar docentes tiempo parcial, jefes de práctica, alumnos, egresados. Vi en una pregunta más arriba, no lo había respondido todavía, puede haber también miembros de otras instituciones externas, no hay ningún problema. En realidad el único requisito es que el coordinador o coordinadora sea un docente a tiempo completo de la universidad. Ese es el requisito básico para poder formar el grupo. Ahora, los grupos de investigación no es solamente que lo formo, lo inscribo y listo. Son evaluados anualmente por la Dirección General de Investigación, por supuesto. Hay todo un protocolo de grupos de investigación, los invito a que lo revisen, está colgado en la página web, en la oficina también de la OPI, en la oficina que dirijo. Los requisitos para inscribir el grupo son sencillamente querer trabajar, tener muchas ganas de trabajar,
revisar el protocolo de grupos y semilleros para que vean cómo es que van a ser evaluados, cuáles son los productos que se exigen en el primer año de funcionamiento, en el segundo año de funcionamiento y de ahí en adelante. Y ya comenté sobre los miembros, puede haber miembros de varias universidades, y si alumnos de pregrado, posgrado, como dije, pueden ser jefes de práctica, pueden ser egresados, ahí no hay ningún problema. Los miembros del grupo, tampoco hay un máximo, en preferencia les decimos que intenten no tener pues un grupo así gigante, ¿no? Porque ay, se me dio la palabra. En fin, las coordinaciones pueden ser un poco complicadas, pero el mínimo son dos miembros, eso es el mínimo, tienen que ser, ahí si son solo dos profesores, pero normalmente tratamos siempre, al menos a todos los grupos que están inscritos ahora, como podrán ver en la página web, tienen desde 4 o 5 miembros hasta hay uno que tiene como 12. Entonces, la verdad es que es muy, muy diverso. Si lo revisan, van a ver que la conformación de los grupos es bastante amplia. Ujú. Gracias. Quisiera añadir a propósito de esta información de Sandra, que es más bien invitación y que va teniendo eco, que somos pues una universidad pequeña y los profesores tiempo completo, las profesoras tampoco abundamos, pero creo que sí podemos ir conversando, profesores por horas, profesoras por horas, con quienes sí son tiempo completo para poder apoyar esos grupos también, ¿no? No se trata de que es un privilegio solamente profesores tiempo completo, más bien es un poco el compromiso acompañarlos. Y otra cuestión que señalaban ustedes también es, eh, creo que esta palabra es visibilizar las mediaciones y los recursos que ya tenemos, ¿no? Para empezar, tenemos una base de datos EBSCO y tenemos talleres que periódicamente hace la biblioteca y videos de la biblioteca sobre cómo aprovechar esa base de datos y poder ubicar qué indexación tienen los artículos que encontramos ahí. Entonces, creo que hoy día nos debería haber quedado muy claro la importancia de ese aprendizaje que, como decían ustedes, no lo hemos aprendido nosotros hace varios años y perfectamente puede haber ahora todavía estudiantes que recién lo están aprendiendo. Bueno, pues vale la pena. Otra cuestión es que pertenecemos a una red internacional de universidades que es AUSJAL, ¿no? Entonces, por ejemplo, si bien este es un ejemplo muy particular, tenemos un grupo de estudiantes que nos interesa un tema, el tema de la imagen, y nos reunimos semanalmente para discutir un texto, pero resulta que hay un grupo, este sí es un grupo de investigación que es parte de un instituto de investigación en la Universidad Alberto Hurtado de Chile, que le interesaría asociarse con este por ahora círculo de lectura. Entonces este círculo tendrá que ver si evoluciona a semillero y a grupo de investigación y podría ser lo que dice Katy, ¿no? Tener un proyecto de investigación, tener eventos conjuntos, lo cual no solamente suma, digamos, pragmáticamente al currículo, sino que nos ayuda a desarrollar esa mentalidad de redes, ¿no? Simplemente lo pongo como ejemplo de lo que ya tenemos, de los recursos que ya tenemos y que merece la pena que los empleemos, ¿no? Este tema, para terminar esto y cerrar con unas preguntas, porque ya estamos, una última intervención de ustedes, porque ya estamos llegando al final del tiempo previsto. También recordar que la Oficina de Promoción y Difusión de la Investigación de la Universidad ha venido organizando conversatorios sobre este tema, ¿no? Y de seguro lo seguirá organizando porque con este nuevo reglamento, ¿no? ¿Qué cosa es un capítulo en un libro indexado? ¿Qué cosa es un libro indexado? ¿Qué cosa es lo que entra o no entra en el nuevo reglamento? Pues vamos a tener que seguir aclarándolo, ¿no? Ahí tenemos el reglamento y seguramente nos va a dar ocasión, gracias por haberlo compartido por el chat, nos va a dar ocasión de seguir conversando. Ojalá que ese sea un poco de los resultados finales de este encuentro, ¿no? Que tengamos más preguntas, que tengamos más iniciativas y las podamos seguir conversando, que este diálogo en verdad abierto genere otros diálogos. Entonces ya sí, para ir cerrando, porque estamos puntuales con el tiempo, después de todo esto que hemos conversado y habiendo escuchado algunas preguntas por dónde van nuestros intereses, ¿qué es lo que quisieran ustedes que no quede en el tintero, ¿no? ¿Qué más quisieran comentar y dar como una invitación para un paso más? ¿Por dónde seguir lo que hemos empezado aquí a pinchar, a investigar? Creo que también hay que responderle a Pedro para que no se quede con Ah, la perdón. pregunta. Ujú. Dice, ¿cuál es el paso para publicar? ¿Cómo contactar una revista? Bueno, generalmente en una revista indexada, como está ya indexada, ya está todo el formato para que publiques. Vas a
temas de cuáles son los criterios de edición, los criterios de formato, si es en Times New Roman 12, 1.5, cómo pones las referencias, cumples con todos esos y luego te sacas una cuenta y mandas a la revista. Ya todo está como en la web de la revista y te llegan llamadas a ver cómo va el proceso de tu publicación. Tienes que tener una pertenencia institucional, eso sí, ¿no? O sea, si eres de la RUIF pones, sale, ¿no? Alumno, docente, sale que eres dentro de la universidad o del centro de investigación al que perteneces. Sí hay revistas que tienen costo, hay muchas revistas a nivel mundial que tienen costo y no son revistas de calidad. En la mayoría de sitios, si es que te piden, te quieren cobrar por publicar, ahí no es, amigos. Váyanse, porque no es una revista. Las revistas verdaderas que están en buenas bases de datos no cobran. Y para terminar, bueno, animarlos a entrar en este camino de investigación que es nuevo, pero también con mucho sentido crítico y sabiendo que este es uno de los caminos de investigación, ¿no? No es el único. Y si uno no participa de estas categorías o si todavía no tiene el puntaje alcanzado, no pasa nada. Hay un proceso grande, tanto de las mismas universidades actualmente como de las personas, para desarrollar investigación. Pero sí, o sea, si quieren entrar a este camino, es arduo y es tedioso y a veces es agotador, pero es muy bonito también, ¿no? Uno aprende muchísimo, conoce mucha gente, es lo riquísimo de investigar, luego te invitan, uno se siente muy, muy alabado, uno empieza a publicar en otros idiomas, uno crece, ¿no? Pero creo que también hay que decir que no es el único camino, así que uno puede investigar de otras maneras. Muchas gracias. Sandra. Sí, quizás para terminar quisiera comentar que no están solos en este camino. Eso es importante que lo recuerden. Sus compañeros y sus compañeras son en principio también sus pares investigadores cuando están o tienen en mente el seguir este camino dedicado a la investigación. Entonces hay que apoyarse entre todos. Y no solamente son sus pares, sino también sus pares docentes, que los van a apoyar también, sus asesores de tesis, que también los van a apoyar. Ahora, por ejemplo, las tesis también se pueden convertir en artículos, entonces uno puede encontrar caminos para iniciarse en este rubro de la investigación, si es que es así lo que se desea, desde muy pronto, desde muy temprano. Y hay que tratar de aprovechar todos esos soportes, guías que nos van dando. Y un soporte muy importante, por ejemplo, es el de la biblioteca, que ya lo mencionó Víctor, tanto por el manejo de bases de datos como por los talleres que brinda, como por consejos importantes. De hecho, en el chat Gonzalo Córdoba de Biblioteca ha puesto un consejo muy importante, que es algo que todos deberíamos hacer apenas empezamos en este trabajo, que es crearte tus perfiles de investigador. Ese sería un consejo que dejaría, que es un buen punto de inicio, ¿no? Crear tu perfil de investigación en ORCID, crear tu CTI Vitae en Concitec, crear tu Google académico, tener tu visibilidad muy clara y entender que no se trata de una cuestión de marketing en el peor sentido, sino que es una cuestión de que necesitas que te reconozcan como investigador o investigadora y que la gente sepa en qué áreas te mueves para que luego, como ha señalado Katy, también empieza a ver un camino que avanza, avanza, avanza y te empiezan a invitar a participar a determinados eventos y te empiezan a llamar para participar en un número especial de una revista y un poco la cosa empieza a avanzar ya cada vez más rápido, ¿no? Entonces sí es importante no ser modestos en el sentido en el que si te especializas en un área y ya has buscado, ya sabes mucho de esa área, has visto que es un área que no se desarrolla mucho en tu ámbito, por ejemplo, aprovechar eso, aprovechar eso. Entonces se trata de visibilizarse y de ubicarse también en el espectro del conocimiento, identificar los temas de tu interés, y luego verificar qué tanto han sido estudiados también, y ver por dónde puedes aportar algo en ese ámbito del conocimiento.
Y bueno, como corresponde siempre, terminamos con agradecimientos. O no sé, Katy, ¿querías agregar algo? Perdón. No. Yo sumaría lo que dice Sandra para seguir con los agradecimientos, que efectivamente no hay que ser modestos porque con su trabajo, con nuestro trabajo compartido, colaboramos al avance del conocimiento. Puede sonar pretencioso, pero así es. O sea, para eso estamos. Y para eso es que la actividad académica tiene este horizonte, recuerda la actividad académica que tiene este horizonte social, cultural, comunitario. No es solamente para alimentar nuestro business en el peor sentido de la palabra. Entonces, las investigaciones que hacemos sí pueden tener un impacto que no siempre se mide con los mismos criterios, como hemos escuchado, que usualmente se miden, y eso habrá que cuestionarlo, habrá que reflexionarlo, ¿no? Y yo solo quisiera agregar que también los profesores estamos para acompañarles, las investigadoras, investigadores para asesorarles, pero también para agradecerles, ¿no? Otra de las cosas implícitas que hay que recordar es cuántas veces investigadores, investigadoras decimos que nuestros temas han salido en la docencia, por la pregunta que hizo un estudiante, por una asesoría de tesis que acompañamos y que nos descubrió unos caminos nuevos. Entonces, creo que hay que agradecerles también a ustedes y que si ustedes se comprometen con este camino de investigación van a colaborar a que nosotros que estamos en teoría un poco más adelante, pues también revitalicemos nuestras investigaciones. Y en ese espíritu, agradecerle a Katy Mancilla por todo lo que nos ha compartido, a Sandra también por todos sus aportes y por todo el trabajo que desarrolla aquí en la UARM en este nuevo camino que como institución estamos emprendiendo, y a todas y a todos ustedes por acompañarnos en este diálogo abierto. Nuevamente, gracias por la confianza y por supuesto por sus comentarios. Estamos muy contentos si esto les ha podido traer algunas luces y sobre todo levantar otras preguntas. Muchas gracias, buenas noches, cuídense mucho y hasta otro diálogo abierto.